Son las impresiones que los animales dejaron, el molde que quedó después de que el cuerpo desapareció, la evidencia de algo que existió, grabada en la materia que lo rodeó, preservada por condiciones específicas durante tiempo que ninguno de nosotros puede imaginar completamente. Lo que hace que un fósil se forme no es el animal siendo extraordinario, es la combinación de lo que el animal era con la materia en que se movió y las condiciones específicas del momento. La mayoría de los animales no dejan fósiles, existen, mueren, desaparecen sin rastro. Solo algunos dejan algo que el tiempo no puede borrar. Las personas funcionan igual. La mayoría de las personas que conoces existen en tu memoria brevemente y desaparecen sin dejar registro permanente. No porque fueran malas personas o poco interesantes, sino porque las condiciones no se dieron, porque lo que eran no dejó la impresión correcta en la materia correcta en el momento correcto. Algunos dejan algo diferente, un fósil, una impresión que permanece después de que el cuerpo se fue, que aparece semanas después en los pensamientos de quien los conoció sin que nadie la haya invitado, que no se resuelve y se va como se resuelve la mayoría de los recuerdos, que queda. Hoy estudiamos el registro fósil, qué se preserva, por qué y cómo ser el tipo de persona que deja esa marca. El primer tipo de fósil, el más común de los que perduran, la perspectiva que reenmarcó algo, no una opinión interesante, no información nueva, algo más específico, una manera de ver algo familiar que ella nunca había considerado y que una vez que la escuchó no pudo dejar de considerar, un ángulo que se instaló y que desde entonces colorea cómo procesa ese tema, esa situación, esa dimensión de su experiencia. Esos momentos se fosilizan porque el cerebro no los experimenta como información nueva, los experimenta como actualizaciones del sistema, y las actualizaciones del sistema no se olvidan de la misma manera que se olvida la información nueva, se integran, se convierten en parte de cómo funciona la mente que las recibió. El hombre que produce ese momento no lo está buscando activamente, no está intentando ser memorable, está pensando genuinamente, compartiendo genuinamente, viendo el mundo desde un ángulo que es auténticamente suyo porque se lo trabajó en el silencio de su vida interior. Y cuando ese ángulo genuino llega a alguien en el momento correcto, algo en esa persona cambia de una manera que no puede deshacerse. No puedes fabricar ese tipo de perspectiva, se cultiva, con lectura real, con pensamiento real, con el hábito de preguntarte si lo que asumes es verdad o simplemente familiar. El segundo tipo de fósil, el más personal, el que más profundo llega, el momento en que alguien se sintió genuinamente visto, no halagada, no impresionada, vista. Hay una diferencia enorme entre alguien que te dice que eres interesante y alguien que nombra algo específico tuyo que ningún otro había nombrado. Entre el cumplido genérico que podría decírsele a cualquiera y la observación específica que solo podría decírsele a ti porque es producto de haber prestado verdadera atención a ti en particular. Ese momento se fosiliza porque activa algo en el cerebro que pocas cosas activan. Cuando alguien nos ve de verdad, cuando la imagen que tiene de nosotros es suficientemente precisa como para nombrar algo que nosotros mismos sabemos que es real, el cerebro produce una respuesta que no es simplemente placer, es reconocimiento. La respuesta de algo que estaba ahí y que alguien finalmente confirmó que estaba ahí. El hombre que produce ese momento no está usando técnicas de escucha activa ni siguiendo un protocolo de atención. Está genuinamente interesado en la persona frente a él. Está escuchando para entender, no para responder. Y de esa escucha real emerge la capacidad de ver cosas que la escucha superficial nunca vería. Esa visión no se puede fingir. El cerebro de ella lo sabe antes de que ella lo sepa. Y cuando siente que alguien la vio de verdad, eso se queda. Permanece. Porque ser visto de verdad es suficientemente raro como para que cuando ocurre, el cerebro lo marque como algo que no debe perderse. El tercer tipo de fósil, el más contraintuitivo, el final que llegó antes de que estuviera lista. Hay algo en la memoria humana que funciona de manera casi completamente opuesta a lo que la intuición diría. Lo que más tendemos a recordar de una experiencia no es su pico más alto ni su duración total, es su final. Los psicólogos tienen un nombre para esto, la regla del pico final. Kahneman y sus colegas demostraron que la memoria de una experiencia es una función combinada de su momento más intenso y de cómo terminó. No de su promedio total, no de cuánto tiempo duró, del pico y del final. El hombre que termina una conversación en su punto más alto, que se va, cuando la energía todavía está elevada y la otra persona todavía quería más, que no lleva la interacción hasta su agotamiento natural, sino que la cierra mientras todavía tiene fuerza,
Ese hombre controla el segundo factor de la ecuación de la memoria de una manera que la mayoría de los hombres nunca controlan. Su final fue bueno. Estaba ella que quería más. Y esa combinación, el calor del momento más el cierre que llegó antes de estar lista, fosiliza la experiencia completa, con una coloración que no tendría si hubiera continuado hasta el punto de agotamiento natural. No tienes que terminar conversaciones artificialmente. Tienes que desarrollar el sentido para reconocer cuándo una conversación está en su mejor punto y permitirte irte desde ahí. Eso requiere no necesitar que continúe para sentirte bien, y no necesitar que continúe es el resultado de tener una vida que continúa sin ella cuando el momento termina. El cuarto tipo de fósil, el que opera con más silencio que cualquier otro. El carácter que apareció cuando nadie lo estaba buscando. Hay momentos en cualquier interacción donde el carácter real de alguien aparece no porque lo estén mostrando, sino porque la situación lo requirió. El pequeño acto de generosidad que nadie le pidió. La honestidad que eligió cuando la mentira conveniente estaba disponible. La manera en que trató a alguien que no podía darle nada. El silencio que mantuvo cuando hablar hubiera sido más fácil pero menos verdadero. Esos momentos se fosilizan porque el cerebro los recibe de manera diferente a como recibe los comportamientos que siente como intencionales. Hay algo en la actuación que el cerebro detecta aunque no lo articule. Hay algo en lo espontáneo que el cerebro también detecta. Y lo espontáneo, lo que apareció sin ser anunciado, lleva una carga de autenticidad que lo intencional no puede cargar. Cuando ella vio ese momento, aunque no haya dicho nada, aunque ni siquiera haya pensado conscientemente qué buena persona, algo en su cerebro lo registró y lo guardó en el tipo de almacenamiento que reserva para cosas que le dicen algo verdadero sobre alguien. No puedes fabricar esos momentos. Solo puede ser alguien de cuyo carácter emerjan naturalmente cuando la situación los llama. Y eso requiere que el carácter esté realmente ahí antes de que la situación lo llame. El quinto tipo de fósil, el último, y el más difícil de producir deliberadamente porque requiere que todo lo demás ya esté en su lugar. La conversación que fue diferente. No diferente en el tema, diferente en la calidad. Que fue más honesta, más real, más profunda de lo que ella esperaba que fuera. Donde dijo cosas que no esperaba decir a alguien que acababa de conocer. Donde la conversación fue a lugares que las conversaciones normalmente no van en el mismo intervalo de tiempo. Eso se fosiliza porque no ocurre frecuentemente. La mayoría de las conversaciones, incluso las buenas, permanecen en la superficie. Cumplimos los rituales sociales del intercambio sin llegar a donde las conversaciones pueden realmente ir. Cuando una conversación rompe ese patrón, cuando llega a algo real, el cerebro lo registra como evento, y los eventos se recuerdan de manera diferente a los no eventos. El hombre que produce ese tipo de conversación no tiene una técnica para producirla. Tiene una manera de estar en la conversación que crea las condiciones para que ocurra. Está genuinamente presente, está genuinamente interesado. No está monitoreando cómo lo están percibiendo, no tiene agenda más allá del intercambio mismo. Y esa ausencia de agenda, esa presencia sin objetivo, es lo que abre el espacio donde las conversaciones pueden ir a donde normalmente no van. 5 tipos de fósiles. La perspectiva que reenmarcó algo. El momento de ser visto de verdad. El final que llegó antes de estar lista. El carácter que apareció sin ser anunciado. La conversación que fue diferente. Ninguno de los 5 es técnica, ninguno es estrategia. Cada uno es el resultado de ser cierto tipo de persona. La persona que piensa genuinamente, que escucha para ver, que sabe cuándo irse, que tiene carácter que no necesita ser anunciado, que puede estar en conversación sin agenda. Esa persona no intenta ser memorable, simplemente es de la manera que deja marcas que el tiempo no borra. Y esas marcas, esos fósiles, son lo que aparece en la mente de alguien semanas después cuando ya deberías haberte ido de ahí. No desapareciste, solo el cuerpo se fue, el fósil quedó. Suscríbete si este video te dio una manera de pensar en tu presencia en el mundo que no tenías antes. Comenta cuál de los 5 tipos de fósiles te parece el más difícil de desarrollar en ti mismo. Esa respuesta dice algo importante sobre dónde está el trabajo real. Nos vemos en el próximo.